Buenos días, hermanos. Es una bendición estar en la casa de Dios y un día tan maravilloso que nos ha regalado el Señor Jesús con sol. Y eso es de bendición saber que Dios hace esto. Y quiero que vayas a tu Biblia. Que busques el libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo los versículos del 20 al 26. Romanos capítulo 3, del versículo 20 en delante. Dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amantísimo Dios que habitas en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, por este momento que nos has regalado, Señor, estar en tu casa. Señor Jesús, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, abra el entendimiento y la mente y el corazón de los hermanos que hoy estamos aquí, Señor. Porque tu palabra hace efecto en nuestra vida, Señor, en nuestros corazones. Y sé que esta palabra, Señor, cuando abrimos nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestras mentes, Señor, entra y hace efectos en nuestra vida. Y no regresamos como hemos llegado, Señor. Quizás hemos venido cansados, quizás hemos venido con sueño, Señor, pero todo eso, Señor, te pedimos que lo quites, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de tu palabra, Señor. Yo solo soy instrumento usado por ti, Señor Jesús, para que esta palabra, Señor, sea predicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como sabéis, el pastor Carlos Young el domingo pasado comenzó con una serie vamos a estar viendo en estos meses con el mes de la Reforma. Y él empezó con solo escritura. Pues hay muchos hermanos que no han venido el domingo pasado. Vamos a entrar un poco a la historia. ¿Qué son las reformas? Porque tú vienes y escuchas, ¿pero qué es esto? Entonces vamos a ver un poco de historia para comenzar con el tema de esta mañana. Dice que Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era que la venta de indulgencias, las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencia,
sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. ¿Vale? Y por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo eso, ese nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo gloria y solo Cristo. Entonces, esta mañana vamos a ver solo fe. Y para ir viendo quién era Martín Lutero, dice que finalmente, meditando de día y de noche, dice Martín Lutero, por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por la fe. Eso es lo que decía Martín Lutero en sus libros. Él empezó a sentir que la Iglesia Católica estaba equivocada. Y él empezó a sentir que el Espíritu Santo le estaba diciendo, no, el plan de redención es otra. Porque, bueno, lo vamos a ver. Y entonces, esta mañana, el tema que vamos a ver es la justificación por fe. La justificación por fe. ¿Pero qué es justificación? Vamos a ver qué es justificación. Para empezar a desarrollar el bosquejo, ¿vale? ¿Qué es la justificación? Es el acto por medio del cual Dios declara a una persona salva, considerándola o declarándole inocente. No porque la persona no sea culpable de sus pecados, sino porque Dios en su gracia ha decidido perdonarla. Después que estas personas que ha depositado la fe en Cristo Jesús solamente en su sacrificio en la cruz para el perdón de sus pecados. Esa es justificación. Entonces, vamos a ver el tema justificados por fe. Pero antes, ese es el tema. Pero uno de los puntos he puesto yo la humanidad y su realidad de condenación. El ser humano tiene que entender cuál es la condición de él. Y tiene que reconocer cuál es su condición cuando no conoce al Señor Jesús. Entonces, la Iglesia Católica tenía unos sacramentos que tenía que cumplir la persona para que esa persona obtuviera la salvación. Y en ello estaba el bautismo, la primera comunión y muchas cosas más. Entonces Martín Lutero decía, esto no creo que sea para lo que tengo yo que hacer. Entonces sería la salvación por obra. Entonces, pero hoy vamos a ver que no es así. Que Dios los habla a través de lo que hemos leído. Y mira que dice, la humanidad y su realidad de su condición. Vamos a ver la condición que tenía la humanidad. Y dice en el versículo 20, porque por las obras esperanza. El único que vino a cumplir la ley se llama Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, esa es la realidad que tiene que entender la humanidad.
que por las obras no vamos a ser salvados. Y vamos a ir viendo más. ¿Y qué dice el versículo 22? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y es que eso es lo bonito, que cuando nosotros venimos y entendemos el plan de salvación, no hay diferencia. Allí estamos, blancos, negros, latinos, europeos, y hacemos una sola familia. No hay diferencia. Entonces, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la realidad de la humanidad. Esa era la realidad que nosotros teníamos. Una condenación. Entonces la Iglesia Católica decía que si nosotros cumplíamos tanto los sacramentos que ellos hacían, pues íbamos a obtener la salvación. Y estaban equivocados. Martín Lutero dice que yo, en mi sentimiento, empecé a decir, no, esto no es así. Entonces, mira qué dice Gálatas 2:10, para que vayamos dándole forma. La humanidad y su realidad de condenación. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, hermanos, muchas personas hoy en día están equivocadas. Podemos venir todos los días a la iglesia. Podemos leerlos la Biblia. Podemos entender la Biblia. Podemos tener muchos cursos de teología. Podemos hacer muchísimas cosas. Pero eso no te da el derecho de ser salvo. El único que te da derecho a ser salvo y que te da la entrada al cielo es que tú reconozcas que el Señor Jesucristo vino a pagar tus pecados. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mira qué dice Efesios 2, 4 y 5. Estamos viendo cuál era nuestra realidad. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia soy salvo. Mira, nosotros, como estoy diciendo, esa era nuestra condición humana. Estamos viendo nuestra condición humana. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué dice Efesios? En ese mismo capítulo 2, 8 y 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y es que mucha gente estudia la Biblia o saca un libro de teología y va por la vida exaltándose, diciendo yo conozco la Biblia, pero dice la Biblia que no es por obras, para que nadie se gloríe. El único que vino a pagar nuestros pecados se llama el Señor Jesucristo. Y que por Él somos redimidos. Nosotros estábamos muertos, no teníamos esperanzas. Pero en el plan de Dios es que tenía que venir su Hijo a cumplir la ley. Porque nosotros no la íbamos a cumplir. No la íbamos a cumplir. Y no teníamos esperanza. Entonces, el plan de redención de Dios fue mandar a su Hijo Jesucristo. Y lo vamos a ver más adelante. Y otro punto es que he titulado El precio y el miedo de la justificación por fe. De la fe podemos hablar muchísimo. Hay muchísimos temas que podemos hablar de la fe. Pero la importancia, por qué Martín Lutero hizo estas tesis, las pegó ahí y de ahí salió solo fe, es que por fe es que nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Y por fe
Tú crees que el Señor Jesucristo vino y limpió tus pecados. No porque leas la Biblia, si no tienes fe en lo que es convicción que Cristo murió por tus pecados, entonces no puedes recibir al Señor Jesucristo. El precio y el medio de justificación por fe. Y mira qué dice Romanos en la lectura que tenemos, 3, 24 y 25. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el medio? Es Jesús. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y clavaron sus clavos en sus manos, ahí estaba pagando nuestros pecados. Estaba pagando nuestros pecados presentes y futuros. Ahí Dios demostró que es justo. ¿Sabes por qué es justo? Porque Él dice que derramó su ira en su Hijo. Si tú lees estos versículos, dice que Él descargó todos los pecados nuestros en su Hijo. Y de ahí es que nosotros somos redimidos. De ahí es que somos limpios por su sangre. Entonces, el precio y el medio de la justificación por fe. El precio es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el medio fue la venida del Señor Jesucristo. Romanos 8, capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué pasó? Que cuando le pusieron otra vez los clavos al Señor Jesucristo, allí clavó nuestros pecados Dios a través de su Hijo, para que nosotros tuviéramos esta bendición de ser redimidos, de ser salvados, de ser limpiados. Si no hubiese sido por esa gran misericordia de Dios y que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, pues ya sabemos, por eso empecé con la condenación. Ese era nuestro destino. Pero mediante el precio y el medio de la justificación por fe es que hoy podemos estar aquí y podemos decir gloria a Dios. Y podemos creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y podemos creer que si dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, Él va a hacer efectos en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto que nadie es salvo por obras. Hemos visto la condenación del mundo, la que teníamos. Pero ahora tenemos una nueva esperanza. Tenemos buenas noticias para darle a las demás personas que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y es que eso es lo que Martín Lutero decía en su interior. Imagínate que Martín Lutero, si has leído de él, para irse desviando de toda esta responsabilidad o ese cargo de conciencia que tenía, fue y se metió a ser monje. Y siendo monje todavía, y es que antes si ibas, y ahora se hace también, ibas a donde el cura que te perdone los pecados, que te escuchara a confesarse. Y él se iba a confesar muchísimo. En sus libros dice. Y estando de monje, no tenía esa certeza, y no tenía el paz en su corazón. Y se metió a monje. Y siendo monje tampoco tuvo paz. Por lo que pasa es que no vamos a tener paz si hacemos cosas por obras. Tú puedes leer la Biblia, tú puedes venir a la iglesia,
Puedes hacer muchísimas cosas. Pero si no tienes a Jesús en tu corazón, vas a seguir teniendo los mismos problemas de cargo de conciencia. El problema es cuando entendamos que Jesucristo es el medio por quien podemos ser limpios. Que dice la humanidad y su realidad de condenación. Leímos Romanos 8:3. Romanos 5:18, que como por la transgresión de Romanos 8:3, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejante de carne. Y ahí fue que nosotros fuimos redimidos. Y mira que dice Romanos 5:18. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Que por uno vino la condenación al hombre, a todos nosotros, pero por otro vino la justificación de vida. Y ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo. Y mira que dice Romanos 5:1. Estamos todos en Romanos 5:1. Dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Qué bendición es que nosotros entendamos esto, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por qué has creído tú en el Señor Jesucristo? Porque tuviste fe, ¿verdad? Tuviste fe que Él murió en la cruz del Calvario. En Latinoamérica, sales tú a evangelizar y vas, a mí no, porque hemos visto cuando hemos salido a la calle, y tú le preguntas a las personas: ¿tienes fe? Y todos te van a decir que sí. Muchas personas, nosotros íbamos a evangelizar en Latinoamérica y decían fe, pero ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Y si tú le preguntas si creen en el Señor Jesucristo, que es Redentor, y te dicen que sí. La mayoría te dicen que sí. Decía un predicador que todos nacen siendo cristianos. El problema es que los frutos que ellos dan lo confirman que no creen en el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que por sus frutos los conoceráis. Por sus frutos los conoceráis. Entonces, cuando nosotros decimos que hemos confiado en Dios, que tenemos fe en el Señor, entonces vamos a tener frutos. Vamos a tener frutos en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, damos frutos. Frutos de arrepentimiento. Leemos la Biblia con pasión. No leemos la Biblia para ir a controversia con los demás. Leemos la Biblia porque el Espíritu Santo está aquí y lo gloriamos en leer la Biblia. Venimos a la iglesia con amor. Venimos a la iglesia con ese gozo de glorificar al Señor Jesucristo. No venimos porque para que alguien los vea que venimos todos los domingos y que somos fieles que estamos aquí. Venimos porque el Espíritu Santo los trae a nosotros. Entonces, esos son los frutos cuando nosotros reconocemos que hemos recibido por fe al Señor Jesucristo. Pero muchas personas dicen: yo tengo fe en el Señor Jesucristo. ¿Y tu fruto dónde está? Andan haciendo lo mismo. No hay cambios en su vida. Nosotros sí, cuando tenemos al Señor Jesús, tenemos cambios. Hacemos muchas cosas por amor al Señor Jesús. Tu matrimonio, hay frutos.
porque el Señor Jesucristo ha limpiado todos esos pecados. Y has abierto el corazón y has entendido que la humanidad no teníamos esperanza. Pero por medio de la redención de Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, hoy sí nosotros podemos entender que sí. Y confiamos en el Señor Jesús y lo tenemos aquí. Entonces damos frutos, pero frutos de arrepentimiento y frutos porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Tú vienes a la iglesia porque tienes que hacerlo. Y vienes con gozo porque el Espíritu de Dios está en ti. Y porque has reconocido que Jesús ha muerto por tus pecados. El problema es cuando el enemigo, escucha bien, el problema es cuando el enemigo escucha que tú tienes fe, pero ¿fe en qué? Mucha gente puede tener fe en muchas cosas. Y el enemigo es un acusador. ¿Pero en qué tienes fe tú? Y dice que sos cristiano y no haces esto. El enemigo es muy acusador. Pero cuando tenemos a eso dentro de nosotros, ese antídoto, digo yo, que es el Espíritu Santo, tenemos paz. Y eso es lo que le pasaba a Martín Lutero. Se fue a ser monje y no encontró paz. Apartado del mal a un internado, me imagino, y nunca tuvo paz. Pero es que no iba a tener paz. Es que aquí está, en nuestro corazón está tener. Si tenemos al Señor, tenemos paz. Si no lo tenemos, estamos mal. Entonces, esto era lo que estas 95 tesis estaba protestando, que el ser humano no alcanzaba su salvación por obras, sino que tendrían que entender que fuimos justificados por fe y que el ser humano tiene que reconocer su condición. Cuando el ser humano no reconoce su condición pecaminosa, entonces no avanza. Así hacemos en el matrimonio. Cuando uno quiere ser el que sea escuchado o el que tiene la razón, creo que no hay un entendimiento. Entonces, es así la relación con Dios. Es así la relación con Dios. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo ha hecho todo por todo. Y entonces, he puesto otro apartado, justificados por fe. Vamos a ir concluyendo. Y vamos a ver los versículos 26 y 28 de Romanos 3. Dice la palabra de Dios, 26 y 28. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Has escuchado, hermano? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el 27 dice, ¿dónde está pues esta la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces somos justificados por fe, no por obras. Entonces, ¿las obras son buenas? Sí. Las obras son buenas porque tenemos a Dios ya en nuestro corazón. Porque entonces, mira, y es que el enemigo es tan sutil cuando tú le dices a una persona, pero entonces las obras ¿qué? Yo voy a poner un ejemplo y está Marco. Marco está terminando la carrera de arquitecto. Él está terminando la carrera de arquitectura. Pero hemos escuchado que él está estudiando arquitectura. Y él, para que conozcamos su fruto, él tiene que empezar a construir casas. Entonces vamos a pasar diciendo, esta obra es de Marco. Él la hizo, este edificio. Pero Marco ha hecho eso siendo arquitecto. Pero si él dice que es arquitecto y no le vemos una obra, entonces, no. Entonces, si dices que sos cristiano
y no vemos obras en ti de arrepentimiento, obras buenas, nosotros hacemos obras, pero no ponemos las obras para alcanzar la salvación. No, porque son frutos. Y eso damos a entender que el cristiano da eso. Entonces vemos gente en la iglesia, en muchos ministerios, dando lo mejor que tienen. ¿Por qué? Porque son frutos que Dios les ha dado a través de su arrepentimiento. Y justificados por fe. Hemos visto el 26 y el 27. Mira que dice Primera de Corintios 1 y versículo 30. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice la palabra de Dios: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mira cuántas cosas hay aquí. Somos justificados, somos santificados y somos redimidos. Más porque estáis vosotros, cuando ya estamos en Cristo Jesús, somos justificados, somos santificados y redimidos. Y tenemos sabiduría, dice. Cuando nosotros somos justificados por fe. Y mira, para ir concluyendo, ¿qué dice Gálatas 2:20? Para que lo vayamos entendido, que somos justificados por fe. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que concluir con esto es lo más bonito cuando tú entiendes esto. Y este versículo lo deberíamos memorizar y aprenderlo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta mañana es un buen momento para aquellos que no tienen esa fe firme. Esta mañana es un buen momento para poner la fe en el Señor Jesucristo. Hemos visto la humanidad, la condenación de la humanidad. Hemos visto la humanidad y su realidad de condenación. Hemos visto el precio y el medio de justificación por fe. Y hemos visto por último justificados por fe. Ya no vivimos más en nuestra carne y todo lo que vivimos lo vivimos para el Señor Jesucristo. Y cuando entendemos esto, que estamos viviendo para el Señor Jesús, es que hacemos las cosas por amor al Señor Jesucristo. Y lo hacemos con mucho amor. Y lo que decía el pastor, ahora, que no los precipitamos para que tú estés aquí. Vamos viendo tus frutos. Vamos viendo tu crecimiento como líderes. Y eso lo da el Señor Jesucristo. Cuando tienes al Señor Jesucristo, y te voy a decir algo, sos perdonado por un gran precio, por la muerte del Señor Jesucristo. Fuimos liberados de esa condenación. Nadie podía pagar eso. Por obras no estábamos muertos. Entonces tenemos que reconocer el precio de esa cruz y el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo por medio de nosotros. Y por su sangre es que somos limpios. Y quiero que vayas a casa y digas, hoy soy redimido por esa preciosa sangre. El enemigo no me puede acusar porque Cristo ya pagó esos pecados. Y en los versículos que leímos de Romanos 3,
del 20 al 26, dice que pagó por los pecados pasados y que Dios descargó su ira en su Hijo. Entonces, tú eres limpio. No creas en la mentira del enemigo. Hay cosas que los están haciendo dificultad para alcanzar, para crecer en Jesucristo. Hoy es un buen momento que decirle al Señor Jesús, muchas gracias porque pagaste por mí todos estos precios. Pon tu vida en la mano del Señor Jesús y Él hará. Y dice la Biblia en el versículo de Gálatas que leímos, 2:20, dice que ahora vivimos con Cristo Jesús. Y que todo lo que hacemos, lo hacemos para gozarlos en Él. Iglesia, Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo a pagar nuestro precio. Y hoy podemos decir, gloria a Dios por eso. Y que nosotros estamos disfrutando de eso que vino a pagar Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchas personas están equivocadas. Muchas personas están yendo al infierno. Pero hoy es un buen día de decirle al Señor Jesucristo, gracias por venir a pagar el precio que yo tenía que pagar. Y Cristo lo pagó por mí. Puestos en pie y oramos, hermano. Amantísimo Dios que habitas en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo a la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias porque tú pagaste el pecado que yo tenía que pagar, Señor Jesús. Y gracias por esa esperanza, Señor, por esa buena noticia, Señor, que hoy podemos decirle a las demás personas que tú vives, que tú eres real y que tú los amas. Porque morir por una humanidad pecaminosa, Señor, creo que fue el acto más bondadoso y misericordioso que pudo hacer, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que hoy están aquí, Señor Jesús. Y si hay dudas en su corazón, Señor Jesús, de su salvación, Señor, de su creencia, Señor, yo espero, Señor Jesús, que tú le confirmes que tú eres real y que tú moriste por él. Señor Jesús, te ponemos a cada persona, Señor, si hay enfermos, Señor Jesús, si hay desánimo, Señor Jesús, si hay problemas en su vida, Señor, que sean quitadas, Señor, porque tú tienes el poder. Tú tienes ese poder, Señor, de liberarlo, Señor Jesús, de toda duda. Muchas gracias, Señor Jesús, por mi vida, Señor. Hemos predicado lo que has puesto en mi corazón, Señor Jesús, y tu palabra ha sido predicada. Lo hacemos para glorificarte, Señor Jesús. Lo hacemos con la humildad que podemos hacerlo y con la humillación, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.